Me negué a pagar el crucero de $50,000 de mi nuera. Ella me dio una bofetada y gritó: «Entonces busca otro lugar donde vivir». Mi hijo asintió. «Voy a sacarte hasta el último centavo». Salí sin un destino. 2 días después. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Me negué a pagar los $50,000 para tu crucero, Lilia. Las palabras salieron de mi boca en voz baja. Pero podrían haber sido una bomba explotando en la sala de mi hijo David. Observé cómo el rostro de mi nuera se torcía en algo feo. Sus dedos perfectamente arreglados apretaban el folleto del crucero con tanta fuerza que se arrugó. «Disculpa», dijo Lilia con voz fría como el hielo. Ese tono que usaba cuando quería hacer sentir pequeño a alguien. Lo había escuchado incontables veces en los últimos 5 años desde que se casó con mi hijo. Enderecé los hombros, intentando encontrar una fuerza que no estaba segura de que aún poseyera. «¿Me escuchaste? No voy a pagar tu crucero de aniversario». El silencio que siguió fue ensordecedor. David se quedó congelado en el sofá entre nosotros, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si estuviera viendo un partido de tenis. Pero yo sabía de qué lado estaba. Siempre elegía a Lilia. «Marlene», dijo Lilia, levantándose lentamente, su figura de 1.75 metros imponiéndose sobre mí mientras yo permanecía sentada. «Creo que malinterpretaste. Esto no es una petición». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve la voz firme. «Entiendo perfectamente». Y la respuesta es no. Fue entonces cuando ocurrió. El sonido de su palma, conectando con mi mejilla, resonó en la habitación como un disparo. El ardor fue inmediato, irradiándose por mi rostro y bajando por mi cuello. Toqué mi mejilla, sintiendo el calor expandiéndose bajo mi piel. «Entonces busca otro lugar donde vivir», gritó Lilia, finalmente, perdiendo su máscara de compostura. «Estoy cansada de mantener a una vieja egoísta que ni siquiera puede ayudar a su propia familia». Miré a David, esperando que me defendiera, que le dijera a su esposa que había cruzado una línea. En cambio, él asintió lentamente, evitando mi mirada. «Mamá», dijo con voz apenas audible, «quizá es hora de que encuentres tu propio lugar». Lily tiene razón. Te hemos estado manteniendo económicamente por demasiado tiempo. La traición dolió más que la bofetada. David era mi único hijo. El bebé que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 3 años. Había trabajado turnos dobles en el restaurante, sacrificado todo para darle oportunidades que yo nunca tuve. Y así me pagaba. «Llevo 2 años pagando el alquiler aquí», dije, con la voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «He ayudado con la comida, los servicios, incluso con ese pago inicial de tu coche». Lilia rió, un sonido agudo y cruel. «¿Ayudado? ¿Quieres decir los miserables $800 al mes que aportas?» David gana 6 cifras, Marlene. Tu pequeña contribución no es nada. Entonces, ¿por qué necesitas mis $50,000 para un crucero?, pregunté. David finalmente me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Resentimiento. «Porque nos lo merecemos. Mamá, Lilia y yo trabajamos duro. Nos hemos ganado unas vacaciones de lujo. Con mi dinero». «¿Dinero? ¿Solo lo estás acumulando?», replicó Lilia. «¿Para qué lo estás guardando? Tienes 62 años, sin vida, sin amigos, sin nada. Al menos deja que tu familia lo disfrute». Esas palabras dolieron porque parte de ellas eran verdad. Me había ido aislando con los años, especialmente después de mudarme con ellos. Lilia había ido alejándome lenta pero sistemáticamente de mis pocos amigos, siempre encontrando excusas para que no asistiera a reuniones o para que nadie pudiera visitarme. «Lo guardo para emergencias», decía semanalmente. «Bueno, esto es una emergencia», dijo David, levantándose y cruzando los brazos. «Nuestro matrimonio necesita este viaje, mamá. ¿Y si no puedes apoyarlo? Entonces quizá necesites reevaluar qué significa la familia para ti». Miré a mi hijo, ese hombre que apenas reconocía. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo empezó a hablarme como si fuera una carga en lugar de su madre? «Ya veo», susurré, recogiendo mi bolso y poniéndome de pie con las piernas temblorosas. «Empacaré mis cosas». «Bien», dijo Lilia, acomodándose de nuevo en el sofá con una sonrisa satisfecha. «Y no pienses que puedes manipularnos para que cambiemos de opinión». David está completamente de acuerdo conmigo. Mientras caminaba hacia las escaleras para recoger mis pertenencias, escuché la voz de David detrás de mí. «Mamá, espera un momento». Una esperanza revoloteó en mi pecho. Quizá finalmente iba a defenderme. «Voy a necesitar cada centavo de ti. Esos $50,000 más todo lo que tengas ahorrado. Considéralo como compensación por todo lo que Lilia y yo hemos aportado durante estos años».
La esperanza murió al instante, reemplazada por una frialdad entumecedora que se extendió por todo mi cuerpo. No confiaba en mí misma para hablar. Así que, simplemente seguí subiendo las escaleras, hacia la pequeña habitación que había sido mi hogar durante 2 años. No tardé mucho en empacar. ¿Cuándo te hacen sentir como una invitada en tu propia familia? No acumulas muchas cosas. 2 maletas y una caja con álbumes de fotos. Ese era todo el resumen de mi vida. Mientras bajaba las bolsas, podía oír a Lilia, hablando por teléfono en la cocina. Su voz animada y feliz. Sí. Mamá, finalmente aceptó mudarse. Lo sé. Estoy tan aliviada. David y yo finalmente podemos recuperar nuestra casa. Me detuve al pie de las escaleras, escuchándola pintar mi imagen como la villana de su historia. Según Lilia, yo había decidido amablemente darle su espacio e incluso les había ofrecido ayudar a pagar el crucero de aniversario como un regalo de despedida. David no estaba por ningún lado cuando llegué a la puerta principal, probablemente, escondido en su oficina, demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho. Dejé mis bolsas y eché un último vistazo a la casa, donde había pensado que, finalmente tenía un lugar al que pertenecer. La ironía no se me escapó. Esta casa con encimeras de granito y pisos de madera había sido comprada con mi ayuda. Cuando David y Lilia se casaron, les había dado $20,000 de mis ahorros como regalo de boda, dinero que había ganado limpiando pisos y sirviendo café durante 30 años. Recogí mis cosas y salí al fresco aire de la tarde. Mi coche, un Honda de 15 años que había visto mejores días, estaba en la entrada como un viejo amigo. Fiel, al menos era mío, pagado con mi propio dinero. Mientras cargaba mis pertenencias en el maletero, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Ningún familiar que me acogiera. Ningún amigo cercano a quien llamar. Las pocas personas con las que alguna vez estuve cercana se habían alejado con los años o habían sido apartadas por las manipulaciones sutiles de Lilia. Me senté en el asiento del conductor por un largo momento, las manos temblando mientras agarraba el volante. A mis 62 años, era una persona sin hogar, esencialmente sola en el mundo, con nada más que mi coche y el dinero que me quedaba en la cuenta de ahorros. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y amargas, recorriendo mi rostro mientras la realidad de mi situación me golpeaba. Mi propio hijo había elegido la avaricia de su esposa por encima de mi bienestar. El niño por el que había sacrificado. Todo me había tirado como basura. Arranqué el coche y conduje sin rumbo por los suburbios, pasando por casas llenas de familias que probablemente se amaban, por restaurantes donde alguna vez trabajé. Por una vida que de repente parecía pertenecer a otra persona. Al caer la noche, me encontré en el estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi mejilla izquierda cejía roja por la bofetada de Lilia. Y mis ojos estaban hinchados por el llanto. Me veía exactamente como lo que era, una mujer vieja descartada, sin a dónde ir. Pero en algún lugar profundo dentro de mí, bajo el dolor y la humillación, algo más comenzaba a surgir. Al principio se sentía extraño, esa pequeña chispa de algo que podría ser rabia, o tal vez solo el comienzo de entender que merecía algo mejor que esto. Saqué mi teléfono y revisé el saldo de mi banco. $87,000. No era una fortuna, pero más de lo que Lilia creía que tenía. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, trabajando en empleos que destruyeron mi espalda y envejecieron mis manos, siempre pensando que estaba construyendo algo para el futuro de mi familia. Ahora comprendía la verdad. No había estado construyendo nada para ellos. Había estado construyendo una prisión para mí misma, hecha de culpa y obligación, y de la desesperada necesidad de ser amada por personas que me veían solo como una fuente de dinero. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Pasé 3 días viviendo en mi coche, moviéndome de un estacionamiento a otro, tratando de decidir qué hacer después. Las noches eran lo peor. Acurrucada en el asiento trasero, escuchando cada sonido, sobresaltándome con cada sombra. Durante el día, manejaba sin rumbo. A veces parando en restaurantes para tomar café y una comida barata, tratando de que mi dinero durara. En la cuarta mañana, me encontré en el puerto. No estaba segura que me había traído hasta allí. Tal vez el sonido de las gaviotas llorando arriba, o la forma en que la luz de la mañana bailaba sobre el agua. Me recordó tiempos mejores, cuando era joven, y el mundo aún parecía lleno de posibilidades. Aparqué cerca de la marina y caminé por las tablas de madera, respirando el aire salado. Inmensos cruceros se alzaban sobre barcos más pequeños, sus cascos blancos brillando bajo el sol. Nunca había estado en un crucero, nunca pude permitirme ese lujo. Pero siempre imaginé cómo sería alejarse navegando de todos tus problemas. Fue entonces cuando lo vi. Estaba en la cubierta de uno de los barcos más grandes,
vistiendo un uniforme blanco de capitán impecable, su cabello plateado moviéndose con la brisa matutina. Después de 40 años. Habría reconocido ese perfil en cualquier lugar. La mandíbula fuerte, la forma en que mantenía los hombros, la manera cuidadosa en que se movía. James Morrison. Mi corazón se detuvo por un momento. Y luego volvió a latir con tanta fuerza que lo sentí en la garganta. James Morrison, mi primer amor, el hombre con quien pensé casarme antes de que la vida se complicara y nos llevara por caminos diferentes. No lo veía desde 1983, cuando ambos teníamos 22 años y creíamos tener todo el tiempo del mundo. Me quedé paralizada en el muelle, debatiendo si correr antes de que me notara. Probablemente me veía terrible. Después de todo, había vivido en mi coche durante 3 días. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada y vestía los mismos jeans y suéter que me puse cuando salí de la casa de David. Pero antes de que pudiera decidir, él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron a través del agua. El reconocimiento fue instantáneo. Su rostro se iluminó con una sonrisa, esa misma sonrisa que hacía latir mi corazón adolescente, y levantó la mano en un saludo. Luego empezó a moverse, caminando rápido por la cubierta del barco hacia la pasarela. Marlene Peterson. Escuchar mi apellido de soltera, después de tantos años, me hizo llorar. Ahora es Marlene Cooper, respondí, aunque mientras lo decía. Me preguntaba si eso seguía siendo cierto. ¿Seguía siendo Cooper si mi hijo me había repudiado? James bajaba la pasarela a trote ahora y podía ver que los años le habían tratado bien. Seguía siendo alto y delgado, aunque su cabello se había vuelto completamente plateado, y había líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años mirando el sol sobre el océano. Dios mío, dijo al llegar a mí, deteniéndose a pocos pasos. Marlene, después de todos estos años, hola, James. De repente me sentí tímida, como cuando tenía 22 años. Y lo vi por primera vez en aquel trabajo de verano en la compañía de suministros marinos donde ambos habíamos trabajado. Pareces, hizo una pausa, observando mi apariencia con preocupación más que con juicio. Pareces necesitar una taza de café y una buena comida. Reí, aunque con voz temblorosa. ¿Tan obvio? Llevo 40 años en el mar. Cariño, puedo leer el clima en el rostro de una persona igual que puedo leer las nubes de tormenta en el horizonte. Señaló hacia su barco. Ven a bordo. Pongámonos al día como se debe, dudé. No quiero molestar. Probablemente estés ocupado y no estoy exactamente vestida para un tour en un crucero. Marlene, dijo con suavidad, soy el capitán. Puedo invitar a quien quiera a mi barco. Ahora mismo quiero invitar a una vieja amiga que parece necesitar a alguien con quien hablar. La amabilidad en su voz casi me quebró. Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba con genuina calidez, sin esperar algo a cambio. Lo seguí por la pasarela, maravillándome del tamaño del barco. ¿De verdad eres capitán?, dije. Siempre dijiste que lo serías, pero nunca lo imaginé. El Sea Star, dijo orgulloso. 1500 pasajeros, tripulación de 600. Ha sido mi hogar los últimos 10 años. Me guió por corredores que parecían de un hotel de lujo. Pisos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte en las paredes. Pasamos por elegantes comedores y salones, un teatro, incluso lo que parecía un pequeño centro comercial. Esto es increíble, susurré. Espera ver mis camarotes. Dijo con una sonrisa. Privilegio del capitán. La mejor vista del barco. Su camarote era realmente magnífico, con ventanas del piso al techo que daban al puerto. El espacio era más grande que muchos apartamentos, con una sala, una mesa de comedor y lo que supuse era un dormitorio tras una puerta abierta. ¿Café?, preguntó, dirigiéndose a lo que parecía una cocina completamente equipada. Por favor, me acomodé en uno de los cómodos sillones, intentando asimilar el giro surrealista que había tomado mi vida. Hace 4 días, vivía con mi hijo, sintiéndome atrapada y no valorada. Ahora estaba sentada en el camarote del capitán de un barco, reuniéndome con el amor de mi juventud. James me entregó una taza humeante y se sentó frente a mí. Entonces, dijo, con sus ojos azules estudiando mi rostro, ¿qué te ha traído a mi puerto? Pareces como si hubieras pasado por una tormenta. Tomé un sorbo de café. Estaba excelente, por supuesto. Y traté de decidir por dónde empezar. Es una historia larga. Tengo tiempo. No zarpamos hasta mañana en la noche. Así que le conté todo sobre Richard y cómo se fue cuando David era pequeño, sobre trabajar en varios empleos para mantenernos, sobre el matrimonio de David con Lilia, sobre mudarme con ellos y cómo poco a poco me fui perdiendo en su casa. Le hablé de la exigencia del crucero, la bofetada, la traición de David, las 3 noches en mi coche. James escuchó sin interrumpir. Su expresión se fue oscureciendo conforme avanzaba la historia. Cuando terminé, dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante.
Déjame aclarar esto, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Tu hijo y su esposa te exigieron $50,000 y cuando te negaste, te echaron de la casa. Suena peor cuando lo dices así, suena exactamente tan mal como es. Marlene, eso es abuso a los ancianos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Físico, no es así. Quiero decir, ellos te explotaron financieramente y luego te dejaron sin hogar cuando dejaste de cumplir. Eso es abuso a los ancianos en su forma más pura. James se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Cuánto dinero les has dado a lo largo de los años? Lo pensé. Los 20,000 para la boda. Ayuda con el pago inicial de la casa. Eso fue. Otros 15,000. Renta mensual, servicios, comida, probablemente 60,000 en los últimos 2 años. Casi $100,000, dijo James en voz baja. Jesús, Marlene. Quería ayudar. David es mi hijo. Y tú eres su madre. Eso funciona en ambas direcciones. James dejó de caminar y me miró. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Encontrar un departamento. Barato en algún lugar, supongo. Quizá conseguir un trabajo, aunque a mi edad. Me encogí de hombros sin fuerzas. James guardó silencio un largo momento, mirando hacia el puerto. Luego volvió la mirada hacia mí con una expresión que no pude descifrar. ¿Y si te dijera que hay otra opción? ¿Qué quieres decir? Se volvió a sentar, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Marlene, no soy solo el capitán de este barco. Soy copropietario de la línea de cruceros Morrison Maritime, tal vez la hayas escuchado nombrar. Negué con la cabeza. No sabía nada sobre líneas de cruceros. Empezamos pequeños hace 20 años. Con solo unos pocos barcos haciendo rutas por el Caribe. Ahora tenemos una flota de 12 barcos, rutas por todo el mundo y siempre buscamos gente experimentada para unirse a nuestro equipo directivo. James, agradezco lo que intentas hacer, pero no sé nada de cruceros ni del negocio marítimo. Pero tú sabes de servicio al cliente. Sabes cómo tratar con gente difícil, manejar presupuestos ajustados. Resolver problemas en el momento. Lo has hecho toda tu vida. Hizo una pausa, y sabes de sacrificio. De poner a los demás primero. Esas son exactamente las cualidades que necesitamos en nuestra alta dirección. Lo miré fijamente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. Sus ojos ahora eran serios, intensos. Morrison Maritime está en expansión. Necesitamos a alguien que supervise el servicio a los huéspedes en toda nuestra flota. Alguien que entienda qué significa hacer que las personas se sientan bienvenidas, valoradas, apreciadas. Alguien que sepa lo que es cuando las personas que deberían importarte no lo hacen. La oferta fue tan inesperada, tan generosa, que al principio no pude procesarla. James, no puedo. Quiero decir, ¿qué sé yo de manejar un negocio? Más de lo que piensas. Y tendrías al mejor maestro en el negocio, sonrió. Yo sentí algo despertar en mi pecho. Un sentimiento que no experimentaba desde hacía años. Tal vez esperanza o posibilidad. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué harías esto por mí? James guardó silencio un momento con la mirada distante. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? La noche antes de que te fueras a Chicago. Lo recordé, había recibido la beca para la escuela de negocios, una oportunidad para lograr algo por mí misma. James había recibido su primer puesto como oficial junior en un barco de carga. Ambos sabíamos que nos estaban separando. Pero éramos demasiado jóvenes para luchar por lo que teníamos. Debería haberte pedido matrimonio esa noche, dijo suavemente. Debería haber encontrado la manera de hacerlo funcionar. En cambio, te dejé. Y ha sido uno de mis mayores arrepentimientos. Sentí un nudo en la garganta. James, no te lo digo para presionarte, ni porque espere que pase algo romántico. Te lo digo porque nunca dejé de importarte. Marlene, ¿y si puedo darte una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo significativo después de lo que te hicieron? Entonces quizá pueda compensar algo de ese tiempo perdido. Apoyé la taza de café con las manos temblorosas. Afuera, el puerto bullía de actividad. Gente, siguiendo con sus vidas, persiguiendo sus sueños, construyendo su futuro. Durante mucho tiempo, sentí que solo existía sirviendo los sueños de otros mientras los míos se marchitaban. No sé nada sobre sociedades comerciales. Dije lentamente. Entonces es bueno que tengas una excelente maestra. James sonrió. ¿Qué dices, Marlene? ¿Lista para zarpar de todo esto y empezar una nueva aventura? Miré alrededor de su elegante camarote. Pensé en mi coche en el estacionamiento con todo lo que poseía apretado en 2 maletas. Luego pensé en David y Lilia, probablemente ya reservando su crucero, gastando el dinero que esperaban extorsionarme. Quizá era hora de dejar de ser la víctima en mi propia historia. Sí, dije, sorprendiéndome de lo segura que sonaba. Sí.
Creo que sí, las siguientes 6 semanas pasaron como un torbellino. James no bromeaba cuando decía que tendría la mejor maestra en el negocio. Cada mañana llegaba las oficinas de Morrison Maritime, un edificio reluciente con vista al puerto. Y me sumergía en aprender todo sobre la industria de cruceros. Fue abrumador al principio. Protocolos de servicio al huésped, regulaciones de seguridad, gestión de personal, relaciones con proveedores, operaciones de alimentos y bebidas. Mi cabeza daba vueltas con tanta información. Pero poco a poco todo empezó a encajar. Las habilidades de servicio al cliente que había desarrollado en 30 años de mesera se traducían perfectamente a la gestión hotelera. La administración de presupuestos que había aprendido estirando cada dólar de repente se convirtió en optimización de costos en toda la flota. Eres una natural para esto, dijo James una tarde mientras revisábamos las encuestas de satisfacción del último trimestre. Estábamos en su oficina, papeles esparcidos sobre una mesa de conferencias que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Solo aplico el sentido común, respondí. Aunque sentí un rubor de orgullo por sus palabras. La gente quiere sentirse valorada. Quiere que sus problemas se resuelvan rápido y que sus buenos momentos se mejoren. No es ciencia espacial. Te sorprendería cuánta gente en esta industria olvida eso. Dijo James con una sonrisa. Se dejan atrapar por márgenes de ganancia y métricas de eficiencia y olvidan que estamos en el negocio de crear recuerdos. Estaba alojándome en un apartamento de la empresa cerca de las oficinas. Un hermoso estudio con vista al agua. Era temporal, me aseguró James, solo hasta que decidiera, donde quería vivir permanentemente. La libertad para tomar esa decisión todavía me parecía irreal. A las 3 semanas de entrenamiento, James hizo oficial la sociedad. Firmé papeles que me convertían en propietaria del 25% de Morrison Maritime con plena autoridad sobre las operaciones de servicio al huésped. Mi inversión fue los $50,000 que me negué a darle a Lilia. Dinero que ahora trabajaba para mí en lugar de financiar el lujo de otra persona. ¿Estás segura de esto?, le pregunté a James mientras estábamos en la oficina del abogado. Esto es un gran riesgo para ti. El mayor riesgo que tomé fue dejarte ir hace 40 años, respondió. No voy a cometer ese error 2 veces. La tensión romántica entre nosotros era imposible de ignorar, pero ambos íbamos despacio. Cenábamos juntos la mayoría de las noches, a veces en restaurantes elegantes, otras solo comida para llevar en su apartamento. Hablábamos durante horas sobre el pasado, sobre el negocio. Sobre todo menos sobre lo que crecía entre nosotros. Yo era diferente ahora. Lo sentía en la forma en que me comportaba, en la confianza que se colaba en mi voz durante las reuniones de trabajo. Por primera vez en décadas, no me disculpaba por ocupar espacio. No estaba agradecida por migajas de atención. Estaba aportando algo valioso. Y la gente me respetaba por eso. La transformación no era solo interna. James insistió en que renovara mi guardarropa para mi nuevo rol y comprar ropa de negocios fue toda una revelación. Había pasado tantos años comprando lo más barato, lo que durara más, que había olvidado cómo era elegir ropa que realmente me favoreciera. Ahora tenía blazers a medida, vestidos elegantes, zapatos que me hacían sentir poderosa en lugar de práctica. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer de negocios. No a una madre descartada, viviendo de la caridad. Mi teléfono había estado inquietantemente silencioso desde que salí de la casa de David. Sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de saber cómo estaba. El silencio decía mucho sobre lo que realmente sentían por mí. Estaba fuera de vista y fuera de mente, exactamente como ellos querían. Pero sabía que eso no iba a durar para siempre. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras revisaba los horarios de personal para nuestra flota en el Caribe. El nombre de David apareció en mi pantalla y lo miré largo rato antes de contestar. Hola, David. Mamá, su voz sonaba tensa. ¿Dónde demonios estás? He estado buscándote por semanas. Estoy exactamente donde me dijiste que estuviera, respondí con calma, viviendo mi propia vida. Mira. Sobre aquella noche, Lilia se siente mal por cómo fueron las cosas. Los dos lo estamos. ¿Por qué no vuelves a casa y hablamos de esto como adultos? Casi me río. ¿Volver a casa, David? Dejaste muy claro que no tengo un hogar contigo. No seas dramática. Mamá, sabes que no lo dijimos así. Estábamos estresados por el dinero y decidiste que tu estrés era mi responsabilidad arreglarlo. Manteniendo la voz firme y profesional, pregunté, ¿qué necesitas? David, hubo una pausa. Necesitamos. Mira, estamos teniendo problemas de flujo de caja. La inversión que hizo Lilia no salió como esperábamos. ¿Qué inversión? Otra pausa. Ella tomó algo de dinero de nuestros ahorros para invertir en la startup de una amiga. Se suponía que era algo seguro. Pero la empresa quebró el mes pasado. Cerré los ojos.
¿Cuánto dinero? La mayor parte admitió en voz baja. Cerca de 40,000 dólares. Ahora no podemos pagar la hipoteca. La línea de cruceros quiere el pago de la reserva. Así que esa era la razón de la llamada. No porque me extrañaran. No porque se arrepintieran de cómo me trataron. Necesitaban dinero otra vez, ya veo, dije, y pensaron que simplemente les daría otros 40,000 dólares. Mamá. Por favor, somos familia. Sé que la cagamos, pero estamos desesperados. El banco habla de ejecución hipotecaria. Y si no pagamos este crucero, Lidia me dejará. Dice que no puede estar casada con un fracasado financiero. La antigua Marlene se habría sentido culpable. La antigua Marlene se habría apresurado a arreglar sus problemas. Habría sacrificado su propia seguridad para rescatarlos otra vez. Pero, yo ya no era la antigua Marlene, David, quiero que me escuches muy bien, dije, no te voy a dar ningún dinero. Ni para la hipoteca, ni para el crucero, ni para nada, mamá. No entiendes, entiendo perfectamente. Tú y Lilia gastaron sus ahorros en una inversión arriesgada sin consultar a nadie. Tomaron malas decisiones financieras. Y ahora quieren que yo enfrente las consecuencias. Pero ustedes tienen el dinero. Sé que lo tienen. Pude oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Eso lo dejaste muy claro cuando me echaste de tu casa. No te echamos. Solo te pedimos que contribuyeras más en la casa. Exigiste 50,000 dólares y luego me agrediste cuando me negué. No reescribamos la historia. David, el silencio se extendió entre nosotros. Finalmente habló de nuevo, y su voz sonaba diferente. Más dura está bien, pero no vengas llorándonos cuando estés vieja y enferma y necesites que alguien te cuide, porque después de esto, estarás sola. La amenaza podría haber funcionado con la antigua Marlene, pero la nueva simplemente sonrió. Ya estoy sola, David. Y me va muy bien, colgué antes de que pudiera responder. Aquella noche, James y yo cenábamos en un pequeño restaurante italiano cerca del puerto. Le conté sobre la llamada de David y él escuchó con una expresión sombría. ¿Cómo te sientes con eso? Preguntó mientras compartíamos una botella de vino. Aliviada, en realidad respondí. Sorprendiéndome de mi honestidad. Durante años, esperé que apreciara lo que hacía por él. Pensaba que si daba suficiente, sacrificaba suficiente. Finalmente me vería como algo más que una fuente de dinero. Y ahora sé que eso nunca iba a pasar. No me ve como su madre. Me ve como su plan B. Y ya no voy a ser el plan B de nadie. James extendió la mano y tomó la mía. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras simples significaron más para mí que cualquier gran gesto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo orgulloso de mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio mi fortaleza en lugar de solo mi utilidad? Hay algo más, dijo James, mientras su pulgar dibujaba patrones sobre mis nudillos. Hoy recibí una llamada del departamento de reservas. Alguien hizo una reserva en el Seastar para el crucero por el Caribe del próximo mes. Un señor y una señora David Coupe. Mi corazón se detuvo. Reservaron el crucero incluso sin mi dinero. Al parecer, encontraron el dinero en algún lado, probablemente tarjetas de crédito. La expresión de James era cuidadosamente neutral. El crucero que no podían costear sin tus 50,000 dólares. Lo miré, procesando la información. Ellos estarán en tu barco. En nuestro barco, al parecer. James apretó mi mano. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Lo pensé un largo momento. David y Lilia abordarían ese barco esperando unas vacaciones de lujo, probablemente pagadas con dinero prestado que no tendrían forma realista de devolver. Pasearían por las cubiertas, se tomarían selfies junto a la piscina, se quejarían del servicio si sus toallas no fueran lo suficientemente suaves y no tendrían idea de que la mujer que descartaron, la madre que usaron y tiraron, ahora era copropietaria de la misma empresa que les proveía esas vacaciones. Quiero estar ahí, dije finalmente. No para causar problemas, ni para confrontarlos. Solo quiero ver quién realmente era para ellos, ahora que sé quién realmente soy para mí misma. James asintió lentamente. El Seastar lanzará un nuevo programa de servicios al huésped el próximo mes. Sería la oportunidad perfecta para que la nueva vicepresidenta de servicios al huésped esté a bordo observando las operaciones de primera mano. ¿Vicepresidenta de servicios al huésped? Levanté una ceja. Con efecto inmediato, dijo James con una sonrisa. Eso, si te interesa el puesto, miré alrededor del restaurante a los otros comensales, disfrutando su noche, con las luces del puerto brillando a través de las ventanas. Hace 6 semanas dormía en mi coche, descartada y sola. Ahora era propietaria de un negocio, vicepresidenta, una mujer con poder, opciones y un futuro. Estoy muy interesada. Dije. James levantó su copa de vino. Por nuevos comienzos. Por nuevos comienzos. Respondí, chocando mi copa con la suya.
Pero mientras bebíamos, ya pensaba en el crucero, en David y Lilia, subiendo a nuestro barco. Todavía creyendo que yo era la mujer débil y desesperada que ellos empujaron. No tenía ni idea de lo que les esperaba, y yo tenía la intención de mantenerlo así, al menos por un tiempo. La anticipación ya crecía, una mezcla de nervios y emoción que no sentía desde hacía años. Por primera vez en mi vida, no iba a ser la víctima de la historia de alguien más. Iba a ser la autora de la mía propia. En la mañana del embarque, estaba en el puente del Seastar, observando a los pasajeros subir por las pasarelas. El caos organizado del embarque en un crucero era algo que había aprendido a apreciar durante el último mes. 1.500 personas, todas emocionadas por sus vacaciones. Todas esperando que todo saliera perfecto. Llevaba 2 semanas viviendo a bordo, aprendiendo cada detalle de las operaciones desde dentro. Mi camarote estaba en el mismo nivel que el de James, conectado por un pasillo privado que no habíamos discutido, pero que ambos valorábamos. Nuestra relación se había profundizado naturalmente durante estas semanas en el mar, como si retomáramos una conversación que se había interrumpido hace 40 años. Ahí dijo James, señalando a una pareja que avanzaba por la pasarela B. Tu hijo y tu nuera. El estómago se me apretó al ver a David y Lilia. Incluso desde esa distancia podía distinguir el equipaje de diseñador de Lilia, su cabello cuidadosamente peinado. La forma en que gesticulaba con autoridad hacia los porteros, que cargaban sus maletas. David caminaba detrás con una postura encorvada, más viejo de lo que sus 37 años indicaban. Con la postura de un hombre que siempre intenta complacer a alguien que nunca está satisfecho. Suben exactamente como esperaban, murmuró James. Le había mostrado fotos desde mi teléfono, las pocas fotos familiares que aún tenía. Las estudió con la intensidad de un estratega militar, que no estaba lejos de la verdad. Habíamos planeado cuidadosamente este día, recuerdan, dijo, volviéndose hacia mí. Ahora eres Marlene Morrison, vicepresidenta de servicios al huésped. Según todos, estás realizando observaciones rutinarias de los procedimientos de embarque. Marlene Morrison. Empecé a usar ese nombre una semana antes, después de que James me lo propusiera, para fines comerciales, dijo, aunque ambos sabíamos que significaba mucho más. El nombre se sentía como una armadura que protegía a la mujer nueva en la que me había convertido de las viejas heridas que cargaba la antigua Marlene. Bajé a la cubierta principal, con mi blazer azul marino impecable y el logo de Morrison. Meratain, con mi gafete de personal bien visible, me situé cerca del mostrador de servicios al huésped, supuestamente revisando los procedimientos de registro, pero en realidad esperando el momento que había estado tanto temiendo como anticipando. Durante semanas pasó 1 hora antes de que los viera. Primero llegó Lilia, por supuesto, caminando por el atrio como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un vestido blanco de verano que probablemente costaba más que lo que yo solía ganar en un mes. Y su nueva pulsera de diamantes atrapaba la luz del candelabro de cristal que colgaba del techo. David la seguía, mirando alrededor con la expresión de ojos muy abiertos de alguien que nunca había estado en un crucero antes. A pesar de todo, sentí un pinchazo de cariño maternal. Siempre había tenido esa misma expresión cuando era niño. Íbamos a algún lugar especial, al zoológico, a la feria del condado, a cualquier sitio donde su padre nunca lo había llevado. Se acercaron al mostrador de servicios al huésped, con una queja ya formándose en los labios de Lilia. Disculpen, dijo a María, nuestra jefa de servicios al huésped, pero parece que hay un error con la asignación de nuestra cabina. Reservamos una suite con balcón, pero nos están asignando una habitación interior diminuta. María revisó su computadora con la paciencia de quien trata con pasajeros exigentes todo el día. Le asigné la cabina 4127. ¿Qué es una cabina interior? ¿Qué coincide con su confirmación de reserva? Eso es imposible, replicó Lilia. Pedí específicamente una suite con balcón. Entiendo su frustración, señora. Permítame ver qué mejoras están disponibles. Los dedos de María volaron sobre el teclado. Tengo algunas cabinas con balcón disponibles, pero habría un cargo adicional de $800 por noche. Para un crucero de 7 noches, eso serían $500 o $600. David interrumpió con la voz tensa. No podemos pagar eso. Lilia se dio la vuelta para fulminarlo con la mirada. No me avergüences, David. Tomaremos la mejora. Ya hemos agotado las tarjetas de crédito solo para pagar este viaje. Entonces arregla como puedas. Susurró lo suficientemente bajo para pensar que solo él podía oír, pero yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. No, voy a pasar mi crucero de aniversario en un armario sin ventana. Esta era mi oportunidad. Di un paso adelante, con una sonrisa profesional. Disculpe, dije, acercándome al mostrador. ¿Hay algún problema en el que pueda ayudar? María pareció aliviada de verme, señora Morrison.
Estos huéspedes esperan mejorar su cabina. Lilia se volvió hacia mí y por un momento pensé que podría reconocerme, pero sus ojos me pasaron por encima sin ningún destello de reconocimiento. Para ella, yo era solo otra empleada de servicio. Finalmente alguien que podría ser útil, dijo Lilia con un alivio exagerado. Esta joven parece creer que no podemos permitirnos una simple mejora de cabina. La miré fijamente. Esta mujer que me había bofeteado, me había echado de mi hogar, intentado robar mis ahorros. Me miraba esperando que solucionara su problema, justo como siempre esperaba que resolviera sus problemas. Soy Marlene Morrison, vicepresidenta de servicios al huésped, dije, extendiendo la mano. ¿Y ustedes? Lilia Cupen respondió, estrechando mi mano con un apretón débil, como alguien que considera los saludos de mano inferiores. Y este es mi esposo. David, estamos celebrando nuestro aniversario y realmente necesitamos una cabina con balcón. Por supuesto, respondí. Con naturalidad, permítanme ver qué puedo hacer por ustedes. Me moví detrás del mostrador y fingí revisar su reserva en la computadora. David estaba un poco detrás de Lilia y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello de algo que podría haber sido reconocimiento. Pero pasó tan rápido que no pude asegurarlo. Veo el problema, dije, después de un momento. Su reserva original fue hecha hace poco, por lo que la mayoría de nuestras cabinas premium ya están ocupadas. La voz de Lilia se elevó. Reservamos esto hace meses. Incliné la cabeza, mirando la pantalla. Según nuestros registros, esta reserva fue hecha hace 6 semanas y pagada con una tarjeta de crédito que fue rechazada 2 veces antes de que el pago se procesara correctamente. El rostro de David se puso rojo. Hubo un error de procesamiento. Con nuestro banco, por supuesto, respondí amablemente, estas cosas pasan. Pude sentir la dinámica de poder en esta conversación y era embriagadora. Por primera vez en mi relación con estas personas. Yo tenía todas las cartas. Ellos necesitaban algo de mí. Y yo podía elegir si dárselo o no. Tengo una opción, dije finalmente. Hay una suite con balcón que acaba de quedar disponible por una cancelación de último minuto. La tarifa por la mejora será eximida, como regalo de aniversario de Morrison Maritime. Los ojos de Lilia se iluminaron. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Hay una pequeña condición, continua. La suite incluye servicio dedicado de concierge, lo que significa que trabajarán directamente conmigo durante todo el crucero para asegurar que todo cumpla con nuestros más altos estándares. Eso suena perfecto, exclamó Lilia. Apreciamos. Un servicio excelente, sonreí. Excelente. María les entregará las nuevas llaves de la cabina. La suite está en la cubierta 12 y creo que la encontrarán más que adecuada para la celebración de su aniversario. Mientras María procesaba el cambio, Lilia se inclinó hacia mí. Entre tú y yo, dijo en un susurro conspirativo, es tan refrescante tratar con una administración competente en lugar de estos empleados de nivel básico que no entienden el servicio al cliente. Lo entiendo completamente, respondí. Un buen servicio es reconocer lo que las personas realmente merecen. 20 minutos después, los vi dirigirse a los ascensores. Lilia flotaba casi de satisfacción por haber conseguido lo que quería. David miró atrás una vez más y de nuevo. Capté ese destello en su expresión, pero no dijo nada, solo siguió a su esposa como lo había hecho durante años. Regresé al puente, donde James me esperaba con una sonrisa cómplice. ¿Cómo te fue?, preguntó. No tienen idea de quién soy, dije, aunque sentí una mezcla compleja de emociones, alivio, satisfacción. Pero también una profunda tristeza porque mi propio hijo no había reconocido a su madre. ¿Estás bien?, lo pensé. Creo que sí. Es extraño verlos así. Son exactamente quienes siempre supe que eran, pero de alguna manera se siente diferente cuando no dependes de ellos para nada. James asintió. El Seastar está en la suite Sunrise, ahora, dije. La que tiene cámaras. Elegimos esa suite específicamente, como parte de nuestro programa de entrenamiento en servicios al huésped. Varias cabinas estaban equipadas con cámaras discretas para monitorear los estándares de limpieza y la satisfacción de los huéspedes. Todo completamente legal y divulgado en la letra pequeña del contrato del crucero. Aunque la mayoría de los pasajeros nunca lo leían. Y tienen servicio dedicado de concierge, añadí. Tú eres su concierge. Conmigo como su concierge miré hacia el puerto, donde los últimos pasajeros subían a bordo. Van a recibir exactamente el nivel de servicio que merecen. El pito del barco sonó, señalando nuestra partida. Observé al equipo de muelle prepararse para soltar las amarras que nos mantenían atados a la orilla. Pronto estaríamos en el mar. Una ciudad flotante con 1.500 pasajeros y 600 tripulantes, todos bajo el mando de James, y en algún lugar debajo de nosotros, en su suite mejorada, David y Lilia probablemente ya estaban pidiendo servicio a la habitación y planeando su entretenimiento nocturno. Ignorantes de que la mujer que descartaron ahora controlaba cada aspecto
De su experiencia vacacional, la antigua Marlene se habría sentido culpable por el engaño. La antigua Marlene se habría revelado de inmediato, habría intentado reconciliarse, se habría roto el lomo para hacerlos felices, pero yo ya no era la antigua Marlene, yo era Marlene Morrison, vicepresidenta de servicios al huésped, copropietaria de este barco y esta empresa. Socia de un hombre que me valoraba por quien soy y no por lo que puedo ofrecer. La noche siguiente sería el show de bienvenida a bordo, donde James tradicionalmente presentaba al personal clave a los pasajeros. Era la oportunidad para que todos conocieran a quienes los cuidarían durante el crucero. Penny, ¿qué opinas?, dijo James, acercándose a pararse junto a mí en las ventanas del puente. Estoy pensando en la noche de mañana, dije, en el momento en que se den cuenta de quién soy realmente. ¿Y cómo te hace sentir eso?, preguntó. Consideré la pregunta seriamente. Libre, respondí finalmente, por primera vez en mi vida. Completamente libre, el Seastar se alejó del muelle, llevándonos a todos hacia lo que fuera que esperara en el océano abierto. Pero ya no tenía miedo a la incertidumbre. Había aprendido que, a veces lo desconocido, es exactamente donde necesitas estar, detrás de nosotros. El puerto se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en un simple recuerdo en el horizonte. Delante, nos esperaban 7 días en el mar, 7 días en los que David y Lilia descubrirían poco a poco que sus acciones tenían consecuencias que nunca imaginaron. No planeaba venganza. Simplemente planeaba dejar que experimentaran la misma realidad en la que yo había vivido durante años, un mundo donde debes ganarte el respeto en lugar de exigirlo, donde tu valor se mide por tu carácter y no por tus conexiones. Sería un crucero interesante. Los primeros 3 días del crucero pasaron como una danza cuidadosamente coreografiada. Como su concierge dedicada, seguía cada movimiento de David y Lilia manteniendo mi distancia profesional. Me trataban exactamente como esperaba, como personal contratado que existía solo para cumplir sus demandas. Marlene, decía Lilia, chasqueando los dedos para llamar mi atención. Las toallas en nuestro baño no son lo suficientemente suaves. Arréglalo, por supuesto. Señora Cooper, respondía con perfecta cortesía, haré que el personal de limpieza lo solucione de inmediato. David apenas reconocía mi presencia, lo cual no debería haberme sorprendido. Pero aún así dolía. Ese era el niño que crié sola, el niño para quien trabajé en 3 empleos para mantener, y me veía como si fuera invisible, a través del sistema discreto de monitoreo. James y yo observábamos sus momentos privados. Las peleas eran constantes y brutales. Lilia reprendía a David por todo, su ropa, su conversación, su incapacidad para proveer el estilo de vida que ella sentía merecer. No puedo creer que me casé con un perdedor, dijo la segunda noche, con voz llena de desprecio, mientras se vestían para la cena. Tu madre tenía razón en algo. Eres una decepción. David se estremeció ante esas palabras. Lilia, por favor, se supone que estamos celebrando nuestro aniversario. ¿Celebrando qué? 5 años de mediocridad. 5 años fingiendo ser alguien que no eres. Se volvió hacia el espejo, donde se aplicaba el lápiz labial, al menos cuando tu madre nos financiaba. Podíamos mantener algo de dignidad. Ella cambiará de opinión, dijo David semanalmente. Siempre lo hace. No, no lo hará. Se ha vuelto egoísta en su vejez. Típico. Lilia recogió su bolso. Bueno, al menos este crucero está pagado. Después de esto, tendremos que hacer cambios serios. Observé esta conversación desde la oficina de seguridad con James a mi lado. Él me apretó el hombro suavemente. ¿Aún crees que tomaste la decisión equivocada?, preguntó. Negué con la cabeza. La mujer en esa pantalla no era alguien que yo realmente hubiera conocido. Había visto destellos de su crueldad, pero siempre había puesto excusas, culpaba al estrés o a las circunstancias. Ahora veía su verdadera naturaleza y era más fea de lo que imaginaba. El tercer día ocurrió el incidente que cambiaría todo. Estaba en el comedor observando el servicio de almuerzo cuando escuché voces elevadas al otro lado del salón. Lilia estaba de pie junto a su mesa, gesticulando con ira hacia una de nuestras camareras. Una joven llamada Carmen que estaba en su primer contrato de crucero. Esto es completamente inaceptable. La voz de Lilia resonó por todo el comedor, haciendo que otros pasajeros se giraran a mirar. Pedí mi ensalada con aderezo a un lado. ¿Y me la trajiste ya aderezada? No. ¿Entiendes inglés? Carmen, cuyo inglés era en realidad excelente, pero con un ligero acento filipino, se disculpó profusamente. Lo siento mucho, señora. ¿Le puedo traer una ensalada nueva de inmediato? No. Eso no es suficiente, replicó Lilia. Quiero hablar con su gerente. Este tipo de incompetencia es exactamente por lo que gente como tú no debería trabajar en hospitalidad. Gente como tú. La frase me golpeó como un golpe físico. Había escuchado ese tono antes, dirigido hacia mí incontables veces, pero escucharlo dirigido a Carmen
Una joven trabajadora que enviaba dinero a su familia me llenó de rabia. David estaba sentado en silencio en la mesa, evitando el contacto visual con cualquiera, incluida su esposa. Le avergonzaba su comportamiento. Pero era demasiado débil para detenerlo. Me acerqué a su mesa con mi sonrisa profesional firme, a pesar de la furia que ardía en mi pecho. ¿Hay algún problema aquí?, pregunté amablemente. Lilia se giró de repente, la alivio inundando su rostro al verme en Marlene. Gracias a Dios que esta camarera arruinó completamente mi pedido y luego tuvo la audacia de discutir conmigo por eso. Miré a Carmen, que estaba al borde de las lágrimas, y luego de nuevo a Lilia. Estoy segura de que fue solo un malentendido simple. Estas cosas pasan. No pasan cuando el personal está debidamente capacitado, replicó Lilia. Quiero que la despidan. El comedor quedó en silencio alrededor nuestro. Otros pasajeros observaban la escena, algunos con desaprobación hacia el comportamiento de Lilia. Otros con esa incómoda fascinación que provoca la humillación pública. Señora Coppel, dije, manteniendo la voz perfectamente profesional, entiendo que está molesta. ¿Por qué no salimos y discutimos esto en privado? No, quiero que esto se resuelva aquí y ahora. Esta chica no merece trabajar en este barco. Carmen me miró con ojos suplicantes. Conocía su historia. Tenía 23 años y apoyaba a sus padres y a 2 hermanos menores en casa. Este trabajo lo era todo. Para ella, en realidad, dije, con un ligero tono firme. Carmen es una de nuestras mejores empleadas. Ha sido reconocida múltiples veces por su excelencia en el servicio al huésped. Los ojos de Lilia se entrecerraron. ¿Me estás contradiciendo? Solo doy información precisa sobre nuestro personal, sonreí. Pero ahora había acero en ella. Quizá la confusión surgió de un malentendido sobre su pedido. No hubo malentendido. Es incompetente y tú claramente eres demasiado inexperta para reconocer un mal servicio cuando lo ves. El insulto quedó suspendido en el aire entre nosotras. Rodeado por el comedor, vi a otros pasajeros incómodos en sus asientos. Este era el momento que había estado preparando durante 3 días. El momento en que la verdadera naturaleza de Lilia quedaría al descubierto para todos. Le aseguro, señora Coupe, que tengo amplia experiencia en servicios al huésped, dije en voz baja, más de lo que podría imaginar. Algo en mi tono debió penetrar su furia autojustificada porque se detuvo, estudiando mi rostro con más atención que desde que abordó el barco. ¿No te conozco de algún lado?, preguntó despacio. David levantó la vista por primera vez desde que empezó la discusión. Sus ojos se encontraron con los míos. Y vi cómo en ellos amanecía el reconocimiento. Su rostro palideció. Mamá susurró. La palabra cayó en el comedor silencioso como una piedra en agua quieta. Lilia se dio vuelta para mirar a David, luego a mí, abriendo y cerrando la boca, sin emitir sonido. Gola, David, dije con calma. Gola. Lilia, que el rostro de Lilia pasó por una docena de emociones, sorpresa, confusión, enojo y finalmente humillación al darse cuenta de que todos en el comedor habían escuchado a David llamarme mamá. Empezó a hablar, pero se detuvo, claramente luchando por procesar la situación. Se supone que está sin hogar, en la miseria, rogándome que te acepte de nuevo. Yo terminé por ella. Lo estuve durante unos 4 días. Luego encontré algo mejor. David me miraba como si fuera un fantasma. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás en este barco? Trabajo aquí, respondí simplemente. Bueno, en realidad, soy copropietaria. La declaración les golpeó como un puñetazo físico. Lilia incluso dio un paso atrás tambaleándose, su mano buscando el respaldo de su silla para sostenerse. Eso es imposible, respiró. Lo es. Miré alrededor del comedor a los pasajeros que ahora miraban abiertamente a Carmen, quien observaba con los ojos muy abiertos. Damas y caballeros, disculpen la interrupción en su comida. A veces las dinámicas familiares pueden ser complicadas. Volví a mirar a Lilia, que todavía me miraba atónita como un pez fuera del agua. En cuanto a su queja sobre el servicio, me aseguraré de anotar en su expediente que intentaron despedir a una de nuestras mejores empleadas por traerles exactamente lo que pidieron. Carmen, gracias por su paciencia en esta situación. Carmen asintió, aún confundida pero aliviada de no estar en problemas. Ahora continué, mirando a David y Lilia. Creo que estaban disfrutando su crucero de aniversario. Por favor, no permitan que interrumpa eso. Tendremos mucho tiempo para ponernos al día después. Empecé a alejarme, pero la voz de Lilia me detuvo. Esperad, su voz era aguda y llena de pánico. No puedes simplemente. Tenemos que hablar. Me volví, con una expresión educadamente interrogante. ¿Sobre qué es? Sobre todo. Sobre lo que pasó. Sobre el malentendido. No hubo malentendido, Lilia. Dejaste muy claros tus sentimientos hacia mí. Señalé alrededor del elegante comedor. Como puedes ver. He seguido adelante. David finalmente encontró su voz. Mamá, por favor.
Podemos ir a un lugar privado y hablar. Por un momento, al ver el rostro pálido y desesperado de mi hijo, sentí el antiguo impulso de consolarlo, de hacer que todo estuviera bien. Pero ese impulso era ahora más débil. Templado por el conocimiento de lo que realmente estaba pidiendo, tendremos tiempo para hablar mañana por la noche, dije en el show de bienvenida a bordo. Estaré en el escenario con los otros miembros del equipo directivo. Las implicaciones completas de esa declaración les golpearon a ambos simultáneamente. El rostro de Lilia se volvió gris cenizaal. Darse cuenta de que no solo me presentarían como parte del personal, sino también como copropietaria, oh Dios, susurró a David. ¿Qué hemos hecho? Lo miré por un largo momento, este hombre que me echó de su casa, que eligió la crueldad de su esposa sobre el amor de su madre, que me vio como nada más que una fuente de dinero. Conseguiste exactamente lo que querías, dije en voz baja, una vida sin mí. Luego me alejé, dejándolos sentados en su comedor de lujo, rodeados por los susurros de otros pasajeros que habían sido testigos de su humillación pública mientras volvía a las áreas del personal. Me sentí más ligera que en años. El secreto estaba al descubierto. La pretensión había terminado. Mañana por la noche, cuando James me presentara a todo el barco como su socia de negocios y la mujer que amaba, David y Lilia entenderían plenamente lo que habían perdido. Pero, más importante aún, yo finalmente estaría libre de las últimas cadenas que me unían a una familia que nunca me valoró realmente. La antigua Marlene se habría sentido culpable por su vergüenza. La nueva Marlene Morrison, sentía solo la dulce satisfacción de la justicia, finalmente cumplida. Esa noche cenaría con James en el camarote del capitán, planeando nuestro futuro juntos. Mañana por la noche estaría en ese escenario como socia igualitaria en un imperio empresarial, amada y respetada por un hombre que veía mi valor. Y David y Lilia estarían en la audiencia, entendiendo finalmente que sus acciones tenían consecuencias que nunca podrían haber imaginado. El teatro estaba lleno para el show de bienvenida a bordo. 1500 pasajeros llenaban los asientos de terciopelo rojo, todos vestidos con sus mejores galas de crucero. Emocionados por el entretenimiento de la noche, desde el backstage podía oír el murmullo de conversaciones, el tintinear de copas de champán. La energía anticipatoria que siempre precedía a estos eventos estaba en las salas del escenario, vistiendo un elegante vestido de cóctel azul marino que James me había ayudado a elegir, sofisticada, confiada. Hermosa, la mujer en el espejo no se parecía en nada a la madre rota y descartada que había dormido en su coche hace 2 meses. Parecía alguien que pertenecía a ese escenario, alguien que había ganado su lugar en el mundo. ¿Estás lista para esto?, preguntó James, ajustando su uniforme de gala. Más lista que nunca para cualquier cosa, respondí, y lo decía en serio, a través de una abertura en la cortina. Pude ver a David y Lilia en la tercera fila. Se habían vestido para la ocasión, probablemente con sus mejores ropas compradas para este crucero que no podían permitirse. David no paraba de mirar su teléfono nerviosamente mientras Lilia se sentaba rígida a su lado. Con una expresión de ansiedad apenas contenida, habían intentado contactarme 3 veces desde el incidente en el comedor de ayer. Llamadas a mi camarote, mensajes dejados en servicios al huésped, incluso intentaron acorralarme cerca de la piscina, los había evitado todos. Cumpliendo con mis deberes profesionales, pero manteniéndome fuera de su alcance. Que se pudran. Que se pregunten, que experimenten la misma incertidumbre con la que yo había vivido durante años. Las luces se atenuaron. Y James subió al escenario entre estruendosos aplausos. Estaba magnífico con su uniforme de capitán, imponente y seguro. Al dar la bienvenida a los pasajeros a bordo del Sea Star, damas y caballeros, su voz resonó con facilidad en todo el teatro. Bienvenidos a lo que prometo será una experiencia de crucero inolvidable. Esta noche quiero presentarles a algunas de las personas excepcionales que hacen que la magia suceda a bordo de nuestro barco. Presentó al jefe ejecutivo, al director del crucero, al gerente del hotel, cada uno recibiendo cálidos aplausos mientras ocupaban su momento en el centro de atención. Observaba desde las sombras, con el corazón latiendo constante y tranquilo. Este era mi momento, la culminación de todo por lo que había trabajado. Y ahora, continuó James, su voz tomando una calidez especial, quiero presentar a alguien muy especial para nuestra familia Morrison Maritime. Por favor, den la bienvenida a nuestra vicepresidenta de servicios al huésped y mi socia de negocios, Marlene Morrison. Los aplausos que me recibieron al subir al escenario fueron cálidos y genuinos, pero no miraba a la audiencia en general, sino directamente a David y Lilia, observando sus rostros mientras la plena realidad de mi transformación los golpeaba. La boca de Lilia se abrió de par en par. David palideció como un fantasma. A su alrededor, otros pasajeros aplaudían cortésmente, ajenos al drama familiar que se desarrollaba en la tercera fila. Marlene se unió a nuestra empresa hace 2 meses, continuó James.
mientras tomaba mi mano al llegar a mi lado, aportando décadas de experiencia en hospitalidad y una pasión por asegurar que cada huésped se sienta valorado y apreciado. Además, es la mujer con la que voy a casarme. La última afirmación provocó una oleada de sorpresa y alegría en la audiencia. A los pasajeros les encantaban las historias románticas. Y la idea de que el capitán encontrara el amor con su socia de negocios era justo el tipo de historia que recordarían mucho después de que el crucero terminara. Pero en la tercera fila, David parecía que iba a enfermarse. James se inclinó y me besó suavemente, una dulce declaración pública de su amor y compromiso. La audiencia estalló en aplausos y vítores entusiastas. Estamos muy emocionados por nuestro futuro juntos. Dije al micrófono, con voz clara y firme, tanto en lo personal como en lo profesional. Morrison Maritime se ha convertido en mi hogar y estoy comprometida a asegurar que cada pasajero experimente ese mismo sentido de pertenencia y aprecio que yo encontré aquí. La ironía de esas palabras, pronunciadas mientras miraba directamente al hijo que me había dejado sin hogar, no se me escapó. Después del show, mientras los pasajeros se mezclaban, en el vestíbulo del teatro, David y Lilia se acercaron al escenario. Los observé acercarse, notando cómo se movían. David, dudoso e inseguro. Lilia, con la determinación de quien aún cree que puede manipular su salida de problemas. Mamá, dijo David al llegar a mí, su voz apenas audible entre el ruido de la multitud. Tenemos que hablar, estoy segura de que, sí, respondí amablemente, pero estoy bastante ocupada esta noche. Responsabilidades de socia de negocios, ¿entiendes? Lilia dio un paso adelante y pude ver que luchaba por encontrar el enfoque correcto. La mujer que me había bofeteado, expulsado y exigido mi dinero ahora enfrentaba la realidad de que yo tenía todo el poder. Marlene dijo, intentando un tono conciliador. Ha habido un terrible malentendido. Cuando dijimos esas cosas, estábamos bajo mucho estrés. ¿Qué cosas? Pregunté inocentemente. Cuando exigiste $50,000, cuando me abofeteaste. Cuando me echaste de la casa o cuando intentaste despedir a una de mis empleadas ayer por hacer bien su trabajo. Cada punto de mi lista les golpeó como un golpe físico. Otros pasajeros empezaban a notar la conversación tensa, y Lilia claramente estaba consciente de la tensión. Por favor, dijo David, con la voz quebrada, ¿podemos ir a un lugar privado y resolver esto? Sigue siendo mi madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Sigue siendo mi madre. Como si eso significara algo. Como si el vínculo que él había roto tan cruelmente pudiera restaurarse con un simple recordatorio de biología. ¿Lo soy? Pregunté en voz baja, porque cuando me echaste de tu casa, dejaste muy claro que ya no formaba parte de tu familia. Nos equivocamos, dijo él, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Cometimos un error, pero no puedes simplemente cortarnos por completo. Somos familia. Miré a ese hombre que había sido mi mundo durante tantos años. A ese niño por el que había sacrificado todo y sentí una extraña paz. La desesperada necesidad de su amor y aprobación finalmente había muerto, reemplazada por algo mucho más valioso, el respeto propio. David, dije suavemente. Durante 37 años te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis sueños. Trabajé hasta el agotamiento para darte oportunidades que yo nunca tuve. Y cuando conociste a Lilia, la recibí en nuestra familia. Te ayudé con la compra de tu casa, te apoyé a través de cambios de carrera. Cuidé de los niños cuando necesitabas tiempo a solas juntos. La sintió, las lágrimas fluyendo libremente. Lo sé, mamá. Sé que hiciste tanto por nosotros. Cuando finalmente necesité algo de ti, no dinero, ni apoyo material, solo respeto y amabilidad básicos. Elegiste las demandas de ella por encima de mi dignidad. Señalé hacia Lilia, que permanecía paralizada. Junto a él, la viste golpearme y no hiciste nada. Me echaste de tu casa y amenazaste con llevarte todo lo que me quedaba. Lo siento, susurró, lo siento tanto. No sé en qué estaba pensando, pensaste. Exactamente lo que siempre piensas. Dije, mi voz aún suave pero firme, pensaste en lo que te resultaba más fácil, lo que te causaría menos conflicto con tu esposa. No pensaste en mí en absoluto. Finalmente, Lilia encontró su voz. Mira, todos dijimos cosas que no queríamos decir, pero somos familia. Las familias se perdonan. Me volví hacia ella. Esta mujer que me había aislado sistemáticamente de mi hijo, que me veía como nada más que un cajero automático conveniente. Lilian, dije, nunca me has considerado parte de tu familia. Me toleraste cuando fui útil y me descartaste cuando no lo fui. Eso no es lo que hace una familia. Pero el dinero, comenzó ella, ¿qué pasa con eso? Tienes tanto y nosotros estamos luchando. La casa, las deudas, podríamos perder todo. Asentí. Pensativamente, tienes razón, podrían perder todo. De hecho, probablemente lo harán.
Las malas decisiones financieras tienden a tener consecuencias. La franqueza de mi respuesta claramente la sorprendió. Ella esperaba que suavizara las cosas, que ofreciera ayuda, que cayera de nuevo en mi viejo patrón de rescatarlos de sus propias decisiones. ¿De verdad dejarías que perdiéramos nuestra casa?, preguntó David con la voz vacía de incredulidad. No, te dejo hacer nada, respondí. Tu situación financiera es el resultado de tus propias decisiones. La inversión fallida de Lilia, tu negativa a vivir dentro de tus medios, tu suposición de que siempre estaría allí para rescatarte. Nada de eso es mi responsabilidad. James apareció a mi lado. Habiendo terminado sus deberes post-show, captó la escena inmediatamente, las lágrimas, la tensión, las expresiones desesperadas en los rostros de David y Lilia. ¿Todo bien aquí?, preguntó, rodeándome con sus brazos de manera protectora, solo poniéndome al día con mi hijo. Y mi nuera, dije. Ellos ya se están yendo. No lo estamos, empezó Lilia, pero la interrumpí. Sí, lo están. Esta conversación ha terminado. David me miró por última vez, sus ojos suplicantes. Mamá. Por favor, haré lo que sea. Dejaré a Lilia así. Eso es lo que quieres. Me arrodillaré y rogaré. Solo, por favor, no me abandones. La oferta de dejar a Lilia era claramente desesperada y vacía. Nunca lo haría y todos lo sabíamos. Pero incluso si lo hiciera, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La relación irremediablemente rota, David, dije, sintiendo una extraña compasión por él. No te estoy abandonando. Me abandonaste hace 2 meses cuando me echaste de tu casa. Simplemente estoy aceptando la realidad que tú creaste. Pero ahora eres rica. Tienes todo lo que necesitas, sí. Lo tengo. Tengo un negocio por el que siento pasión, un hombre que me ama y respeta, y un futuro lleno de posibilidades. Tengo todo lo que necesito y, lo más importante, tengo personas en mi vida que me valoran por lo que soy. No por lo que puedo ofrecer. Miré alrededor del vestíbulo del teatro a los pasajeros disfrutando de su noche, a los miembros del personal, que se habían convertido en mis colegas y amigos, a James, cuyo amor me ayudó a recordar mi propio valor. Esta es mi familia ahora, dije simplemente. Las palabras golpearon a David como un golpe físico. Dio un paso atrás, la plena finalización de mi rechazo finalmente hundiéndose en él. No puedes decir eso, susurró. Puedo y lo digo. Tomé la mano de James, sintiendo el calor y la fuerza de su apoyo. He terminado de ser tu red de seguridad, David. He terminado de sacrificar mi felicidad por la tuya. He terminado de fingir que el vínculo sanguíneo significa más que la decencia humana básica. Lilia hizo un último intento desesperado. ¿Y los nietos? ¿No quieres ser abuela algún día? La pregunta estaba destinada a herirme donde más dolía, para recordarme todas las experiencias futuras que me perdería. Pero en lugar de dolor, solo sentí alivio. Cualquier hijo que pudieras tener sería criado por ti, dije. Dado tus valores y prioridades, creo que estarán mejor sin mi influencia. Con eso, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Con James a mi lado, detrás de nosotros, pude escuchar la voz de Lilia elevándose en pánico. Los ruegos de David se volvían más desesperados. Pero no miré atrás, salimos a la cubierta, donde el aire cálido y dulce de la noche caribeña nos envolvía. El barco cortaba las oscuras aguas hacia nuestro próximo destino, dejando una estela de espuma fosforescente detrás de nosotros. ¿Cómo te sientes?, preguntó James, abrazándome. Consideré la pregunta seriamente. Libre, dije finalmente. Por primera vez en mi vida adulta, completamente libre. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en David y Lilia, probablemente de regreso en su camarote ahora. Finalmente entendiendo que sus acciones habían tenido consecuencias permanentes. Pensé en los nietos que quizás nunca conocería, en las reuniones familiares a las que nunca asistiría, en los lazos tradicionales que estaba cortando para siempre. Ninguno, dije. Y lo dije en serio. Entonces James me besó, suave y dulce, bajo las estrellas caribeñas. Cuando nos separamos, estaba sonriendo. Entonces, ¿qué quieres hacer con toda esta libertad? Miré hacia el vasto océano que se extendía hasta el horizonte, lleno de islas que exploraríamos juntos, aventuras que compartiríamos. Un negocio que construiríamos lado a lado. Todos, dije, quiero hacer todo. A la mañana siguiente, David y Lilia desembarcaron en nuestro primer puerto de escala. No completaron el crucero, no disfrutaron de las vacaciones por las que se habían arruinado. En su lugar, volaron a casa para enfrentar sus crecientes deudas y un matrimonio en ruinas, sin la red de seguridad que habían dado por sentada durante tanto tiempo. Observé cómo su bote los llevaba de regreso a la orilla desde el puente del capitán, sintiendo nada más que una sensación pacífica de cierre. La antigua Marlene se habría sentido culpable. Habría corrido tras ellos con disculpas y chequera en mano, pero yo ya no era la antigua Marlene. Yo era Marlene Morrison, dueña de un negocio, pareja amada, mujer de valor y dignidad. Era exactamente quien debía ser.
El Seastar continuó su travesía sin ellos, llevándome hacia un futuro que había elegido para mí misma, rodeada de personas que me valoraban por lo que soy y no por lo que puedo ofrecer. A los 62 años, mi vida real finalmente comenzaba. Ahora tengo curiosidad por saber sobre ustedes, los que escuchan mi historia. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente los sorprenderán. Gracias por haber llegado hasta aquí.